Hola, estimados y estimadas estudiantes. Vamos a seguir con los videos acerca de desarrollos limitados. Nosotros quedamos por esta parte, ¿ok? En el video anterior, que está en mediación, nosotros trabajamos este ejercicio que está acá, ¿ok? Está la grabación de cómo se desarrolla este ejercicio y lo que es este teorema, ¿verdad? Estoy hablando del proyecto que está en mediación. Este teorema, estas propiedades las habíamos comentado en clase sincrónica. También este primer ejercicio del A. ¿Okay? Entonces podemos comentar un poquito el B y el C para que sepan qué es lo que se desarrolla aquí. Se está aprendiendo a hacer operaciones con la O pequeña del ANDO. Entonces, por ejemplo, si yo quiero resolver, bueno, aquí la A ya hicimos, la B es esta expresión que está aquí original, ¿verdad? Es esta de aquí, la B. En la B podemos notar que hay términos con solo número, o pequeña de x a la 3, 4x, x a la 2, varias potencias, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer la suma de términos semejantes, ¿ok? Vamos a ver aquí, y la cancelación de algunos términos. Entonces, como lo que tenemos es o de x a la 3, entonces, cualquier otra expresión que tenga x a la 3 o superior es despreciable con respecto a x a la 3. Y podemos sustituirlos por o de x a la 3. ¿Okay? Entonces, tendríamos aquí lo siguiente. Tenemos 3, esa expresión se mantiene. Tenemos 4x y no hay otro término que tenga x, entonces aquí está 4x. Tenemos x a la 2 sería este de aquí menos x a la 2 si le sumo 7x a la 2. Por eso me da 6x a la 2. Luego me queda este que tiene x a la 3. ¿Okay? Entonces ese se mantiene acá. Luego, vamos a ver, si yo tengo una expresión, estamos con el de 0. ¿Okay? Por ejemplo, este 2x a la 3. ¿Verdad? 2x a la 3. Si yo lo divido por x a la 3, me da 2, no me da 0. ¿Verdad? Entonces no puedo decir que esa expresión sea o de x a la 3. ¿Okay? Lo que necesito es una expresión con exponente superior, digamos, 3 más 1, 4. Entonces, cualquier expresión con exponente, creo que ahorita lo dije mal, es de 4 en adelante, ¿ok? De mayor estricto que 3 o de 4 en adelante. Entonces, sí lo puedo cambiar por o de 3, ¿verdad? Entonces, aquí tengo expresiones como esta que tiene 3x a la 5 menos x a la 5, pues eso daría 2x a la 5. Pero eso es despreciable con respecto a x a la 3. Eso de x a la 3. Entonces lo podemos cambiar por eso, ¿verdad? Aparte tenemos este 6 o de x a la 3. Entonces si tenemos una expresión o x a la 3 y tenemos 6 o x a la 3, entonces eso se puede cambiar por la suma de x a la 3 sería o de x a la 3. Y aunque sea 1 y 6 son 7, pues sabemos que con la constante lo podemos eliminar, ¿verdad? Podemos eliminar la constante. Por eso nos quedamos con o de x a la 3 al final. Por eso está aquí, porque estamos cancelando este. También estamos tomando lo que dijimos, la potencia del polinomio, la que decía x a la 5. Y este o de x a la 5 no sale aquí sumando porque ya se eliminó. Porque es una potencia superior que 3. Entonces nos quedamos con la potencia menor. ¿Okay? Cuando tenemos O de varias potencias de X, nos quedamos con la menor. Entonces eso fue lo que se hizo aquí. Tal vez aquí la explicación es bastante rápida, pero en algunos términos se suman semejantes y en algunos se puede sustituir por O de X a la N, para algún N, y después elegimos con la potencia menor. ¿Okay? Y bueno, cancelamos ahí constantes que se puedan cancelar. Más o menos aquí en la C, vamos a ver, la C estaba aquí, es un producto, entonces la regla del producto, aquí las potencias que son puras, que no tienen una expresión despreciable con respecto a alguna potencia, entonces pues se hace la operación normal, ¿verdad? Aquí vamos a leer qué se hizo, 2x a la 5, porque mantengo la base y sumo los exponentes, y así sucesivamente, ¿verdad? En todas, cuando ya yo voy por x a la 2, ¿verdad? Por x a la 2 con o de x a la 7, entonces se pueden poner así multiplicando, ¿verdad? Luego se juntan en una sola o
de x a la, y entonces sumo los exponentes, x a la 9. Y después nos quedamos con la menor de las o, ¿verdad? Con el o, x a la n, con el menor n. Con el menor. Eso es lo que vamos a ver que aquí se desarrolló. Entonces, acá lo tienen. Vemos aquí la multiplicación, se hace la ley distributiva. Y bueno, por eso, si ven algún paso, ustedes lo completan. ¿Okay? Lo deben completar el ejercicio para que puedan observar esos pequeños detalles. Por eso se da O de X a la 9. ¿Verdad? Como les digo, porque este por este daría X a la 2 por O de X a la 7 y se junta en un solo O de X a la 7 más 2. Y así seguimos con los demás, este por este, y así. Nos quedan varios términos y luego ese con el que está aquí, ¿verdad? Sería menos 3x a la 3 por O pequeña de x a la 7. Y eso es menos 3, pero saben que se va a eliminar y se suman los exponentes. Entonces es una expresión que es despreciable con respecto a x a la 10, ¿verdad? Cuando x tiende a 0. Entonces por eso es que aparece por ahí un término que tiene O de x a la 10. Y el último, ¿verdad? Cuando reparto el último, pues la potencia que se forma, ¿verdad? Y hay varias potencias. Voy a limpiar un poco esto. Aquí creo que es la menor que vamos a tener, ¿cierto? Cuando vamos a tener O de x a la 3, que multiplica a 2x a la 3, me queda, perdemos la constante, esa expresión es despreciable con respecto a x a la 6. Se suman los exponentes. Entonces, por eso por aquí vemos un O de x a la 6. ¿Verdad? Si salen potencias mayores, recuerden que cuando vamos a repartir aquí este otro, vamos a tener O de x a la 3 que multiplica a menos x a la 4. Vamos a tener sin menos, o sea, sin constantes, y esto es despreciable con respecto a x a la 7, ¿verdad? Porque se suman los exponentes. Entonces, a la hora de fundir todos esos términos, vamos a tener varias O's de diferentes potencias, y nos vamos a quedar con la potencia menor, ¿verdad? Por eso es que aquí sale otro, sale O a la 8, y aquí sale O a la 10, pero entonces de todas esas, lo que nos quedamos es con que esa expresión es despreciable con respecto a la menor de las potencias. Por eso es que eso se simplifica. Estamos aprendiendo cómo se hace esa aritmética o álgebra, cómo se opera con las O pequeña de Landau. Entonces nos quedaríamos como X a la 6, por eso aquí está solo esto. Tal vez tienen dudas porque dicen de aquí cómo llegó, hay errores, se perdieron términos. No, es que no están escritos todos los pasos de muchas cancelaciones y aplicación de propiedades. Pero hay un montón de expresiones que son despreciables con respecto a, ya ahí sí una potencia de x y por eso es que solo vemos esas. Aquí se hizo más o menos por partes, entonces tenés un O de x a la 9, O de x a la 10 y un O de x a la 6. Entonces, de esas tres O me quedo con la de menor potencia, ¿verdad? Entonces, la expresión que nos dieron original es más o menos como 2x a la 2 menos 7x a la 6 y una cantidad que es despreciable con la sexta potencia de x. Esto cuando x tiende a 0. Así es que se lee, que se dice. Y entonces ya empezamos, después de hablar de la O pequeña y la O, con los desarrollos limitados. Esto se parece mucho a los desarrollos de Taylor, eso es lo que vamos a usar nada más que con un resto diferente. ¿Ven? Entonces aquí vamos a leer lo que dice. Vamos a leer, dice, ¿qué es desarrollo limitado? Se dice que una función f, definida en un dominio contenido en R y que la imagen es real, admite un desarrollo limitado, o sea, tiene un desarrollo limitado de grado n, de orden n, alrededor de A, que está en el dominio, sí y solo si existen números tales que la función se puede escribir, ¿verdad? La función de x, se puede escribir en términos de número, ¿verdad? Coeficiente más un coeficiente por x menos a, un coeficiente por x menos a al cuadrado, un coeficiente por x menos a la 3, así sucesivamente, hasta un coeficiente por x menos a la n, y una cantidad que sería despreciable con respecto a la enésima potencia de x menos a. ¿Okay? Esto cuando x tiende a a. Entonces, vean que se parece mucho, o sea, escribamos un polinomio que sea igual que f, salvo por un restillo ahí, un resto, un poco más. Entonces, gracias a esa cantidad de extra es que ese polinomio es igual que nuestra función. Así nuestra función sea una exponencial, una trigonométrica,
a una trigonométrica inversa como arcotangente. Ok, no importa lo complicada que sea la cantidad de analizar una raíz, lo que sea, el tipo de función, yo puedo aproximar ese valor gracias al polinomio, porque es igual que este polinomio más un resto. Entonces, se dice que f tiene desarrollo limitado si puedo escribirla como un polinomio más una cantidad ahí que tiende a cero, ¿verdad? Tiende a cero y es despreciable con respecto a x menos a la n. Entonces, yo puedo buscar un polinomio del grado que a mí se me antoje, ¿verdad? Este resultado dice que el desarrollo limitado es único cuando encontramos que existe y nos van a decir de una vez qué vamos a usar. Vamos a usar con la fórmula de Taylor, de averiguar los coeficientes del desarrollo de Taylor y el resto no vamos a poner el error, ¿verdad? Que era la imagen, la derivada n más unésima de un número evaluado entre x y y. O sea, todo eso del resto, con lo cual calculábamos como una cuota para el error. Eso no lo vamos a tener así exacto, sino que lo que vamos a decir es una cantidad despreciable ahí, que es despreciable con respecto al grado enésimo, ¿verdad? La potencia enésima de x menos a. Entonces, es una notación mucho más cómoda, podemos calcular los coeficientes. Yo les recomiendo tener eso en una hojita. Yo sé que está la que está en mediación, la pueden imprimir, pero también pasar a mano algunos ejemplos para que ustedes se acostumbren. En este folleto aquí vienen unas, ya las vamos a ver. Entonces, estar familiarizados con los desarrollos. Y este resto es muy cómodo porque decimos es O pequeña de x menos a la n. Listo. Acá este desarrollo de Taylor con el resto de Young me permite hacer cálculos muy fáciles e inclusive cuando no aplica un desarrollo de Taylor, ¿ok? Porque el desarrollo de Taylor podríamos devolvernos y leer, pero la función tenía que ser n veces derivable. Entonces, a ver si me puedo devolver. ¿Ves? Aquí está, era hasta n que lo hacíamos. Ok, aquí está escrito hasta n. Déjenme lo leo para decirme cuál. Se denota con C a la n el conjunto de funciones continuas derivables n veces. Tiene que ser continua, tiene que ser derivable en el punto que estamos hablando. Aquí dice polinomio de Taylor, f es continua, n veces derivable en todo el dominio. A es un número en específico del dominio y vamos a trabajar en A. F es de orden n y está centrada en A. El polinomio de grado n se dice que es este, ¿verdad? Aquí está el polinomio. Y vamos a ver el error. Aquí estaba el error. Está escrito, perdón, porque creo que me devolví. Es el polinomio y el error. Mucho necesito porque esto lo vimos en la presentación y acá viene desarrollado más adelante. Espérense para ver el error. Bueno, aquí ya saben cómo derivar. Aquí está el resto, creo que es esto. Aquí está, el resto de Lagrange. ¿Okay? Es la derivada n más unésima de algún cita que esté entre x y a. ¿Okay? Entre n más 1 factorial por x menos a a la n más 1. Ven, aquí ese es el resto que hace que mi desarrollo de Taylor más eso me dé f, ¿verdad? Eso era el desarrollo de Taylor. Entonces, esto es para un cita que no necesariamente sabemos con precisión quién es. ¿Ok? Entonces, esto se llama el resto de Lagrange. Nosotros hablamos de desarrollos limitados y es el mismo desarrollo de Taylor, ¿verdad? Los mismos coeficientes, pero en vez de escribir esta expresión, decimos, bueno, como es una expresión que tiene un exponente n más 1, ¿qué pasa si yo divido esta expresión por x menos a a la n? ¿Verdad? Me queda esto que es una constante
y me queda esto una cancelación, pero me queda un factor x menos a. Y esto tiende a 0 cuando x tiende a a. Entonces, es el resto una cantidad O de x menos a la n. Es O de x menos a la n. Entonces, es despreciable con respecto a esa potencia. Por eso es que usamos esa notación y es válido. ¿Okay? Pero esto pedía derivar hasta la n más 1 potencia la función, ¿verdad? Aquí para tener este resto necesito muchas veces derivable y lo que quería llegar era que en desarrollos, ¿okay? Yo puedo tener el desarrollo limitado sin que tal vez tenga una fórmula de Taylor incluida. Ve aquí, vamos a leer cómo dice. Ve aquí, para una función f de x con desarrollo limitado, centrado en a, y de orden n, es posible que no tenga fórmula de Taylor centrada en a y de orden n. Por ejemplo, si para alguna de sus derivadas es discontinua en a, entonces f de x no tiene desarrollo de Taylor. Entonces aquí viene y dice, bueno, ¿qué pasa con la función seno de x entre x? ¿Tiene fórmula de Taylor en 0? Hay que ver hasta qué grado porque no se puede derivar todas las veces. Llega un punto en que ya no, la derivada se define en 0. Tenemos la fórmula de Taylor con resto de Lagrange centrada en 0, dice, pero esta es seno. Seno de x es más o menos x menos x a la 3 entre 6 más seno de zeta entre 24 por x a la 4 para algún zeta. Aquí tenemos esa notación con zeta. Por otro lado, la función seno de x entre x es discontinua en 0, por lo que no tiene una fórmula válida para yo hacer la fórmula de Taylor. Pero lo que vamos a hacer es como decir, meter un golazo. ¿Ok? Porque tenemos, sí podemos escribir un desarrollo. Entonces pensemos así. Qué sé yo, que pongamos, tengo desarrollo de Taylor. Vamos a hacer el desarrollo limitado de seno de x. Entonces vamos a copiar la fórmula de Taylor esta parte. ¿Ves? La copiamos. Y en vez de poner que esta cantidad depende de la potencia 4, entonces vamos a decir que esto es despreciable con respecto a la potencia 3 de x, porque esto es constante y esto es una potencia x a la 4. Entonces dejamos x a la 3. Ya decimos que es una cantidad despreciable con respecto a x a la 3. Gracias a eso yo puedo decir, entonces para obtener una información de seno de x entre x, voy a poner entre x a la izquierda y entre x a la derecha. Entonces cuando yo divido por x cada uno de los términos, ¿ok? Puedo escribir entonces seno de x entre x es igual a, escribir x entre x es 1, menos x a la 3 entre x me queda x a la 2, x a la 2 sextos. Y aquí me queda una expresión que es como si fuese x a la menos 1 o de x a la 3. Entonces sería como un o de x a la, sumo los exponentes, x a la 2. ¿Ves? Entonces vamos a usar esto. Vamos a decir, bueno, y una cierta cantidad que es despreciable con respecto a x a la 2. ¿Ves? Entonces ya tenés un desarrollo para seno de x entre x. Así ella, digamos que en sí no sea continua en 0. Entonces, pues nada, eso es lo que quería hablar de ese. El caso hipotético que puede que no aplique alguna fórmula de Taylor directamente para la función, pero con este truco podamos usar un desarrollo limitado para ella. Gracias a esa notación tan útil. Vean aquí, yo lo expliqué de esa manera, digamos, aquí está explicado por qué digamos que de ahí es que sale esta expresión, ¿verdad? Que seno de x entre x es igual a 1 menos x a la 2 entre 6. Es más o pequeña de x a la 2. Si usted despeja esto, lo pasa a restar, le queda que seno de x entre x menos 1 más x a la 2 entre 6 es o pequeña de x a la 2. Entonces aquí está la comprobación. Aquí está la comprobación de cómo lo que se despejaría es despreciable con respecto a x a la 2 porque se calcula el límite. Ya aquí usted se fija cómo lo puede hacer.
Ejemplo, le queda un límite de la forma 0 entre 0, deriva arriba, deriva abajo, L'Hopital, le queda otra vez 0 entre 0, deriva arriba, deriva abajo, L'Hopital, y ya le queda, aquí sale un sexto factor y quedan unas expresiones que dan 0. Este es un límite, perdón, menos 1, más 1, 0. Ya fuera un sexto. Entonces el límite sí existe y da 0. Entonces toda la expresión es despreciable con respecto a x a la 2. Es o pequeña de x a la 2. Pero nosotros lo hicimos, bueno, de esa manera sencilla que yo les expliqué. Aquí está como la comprobación. Luego de eso, gente, pues nada, usar esta notación. Entonces, polinomio de Taylor y O de la última potencia del polinomio de Taylor que tomé, ¿verdad? Como sustitución a lo que era el resto de Lagrange, ¿verdad? El resto de Lagrange, recuerden, eran números con x menos a la n más 1. Entonces, todo eso se cambia por O de x menos a la n. Y ya tenés entonces el desarrollo limitado de cada una de las funciones conocidas. Entonces, claro, nos sirve mucho esto. Yo no voy a decir de dónde sale, porque es de ahí hacer todo el desarrollo de f de a, ¿verdad? Aquí estamos hablando en cero, ¿verdad? Entonces, f de 0, también ocupás f' en 0, ¿verdad? Y en los factoriales. Entonces empezar a escribir eso, que era f de a más f' de a entre x menos a la 1 entre 1 factorial. Y así sucesivamente la potencia hasta la que usted quiera llegar, ¿verdad? Usted sabe que el desarrollo usted lo puede hacer hasta el punto que pueda con las derivadas. Entonces, aquí, por ejemplo, la función 1 entre 1 más x, este es importante que la apunten por aparte. Por ejemplo, aquí está el desarrollo hasta 4. Esta del logaritmo de 1 más x está el desarrollo hasta la potencia 4, hasta tener o pequeña x a la 4. La de coseno, y esta que es la binomial que se utiliza mucho, ¿verdad? Aquí tiene un alfa de exponente y vean cómo alfa aparece en los términos. Entonces, se puede utilizar este desarrollo hasta 4, grado 4, ¿verdad? Entonces, aquí es como un ejercicio. Yo les recomendaría que lo practiquen, sacarlo. Y ya saben que en vez del resto de Lagrange es poner O de x a la n. Entonces, aquí vamos a ver cómo se aplica. Dice, bueno, vamos a escribir como desarrollo limitado diferentes expresiones, las más fáciles y las más difíciles. Entonces, si yo tengo un límite que va a tener raíces, es un ejercicio que yo lo puedo calcular racionalizando, nivel cálculo 1. Ahora, había unos ejercicios que racionalizar era muy difícil y otros que ni siquiera les planteamos. Entonces, en cálculo 1 tal vez uno no les pone una raíz séptima o una raíz cuarta con una raíz séptima, ¿verdad? No mezcla tantos índices de raíces diferentes. Pero aquí entonces uno puede plantear un límite con diferentes raíces y usted lo que va a hacer es tomar las expresiones equivalentes a esas raíces. Esos desarrollos limitados equivalentes a cada una de las raíces. Montar la expresión en el límite y hacer operaciones y saber hacer operaciones entre las O pequeñas, ¿verdad? Ejemplo, si yo voy a tener un límite que tiene raíz de 7, raíz séptima de 1 menos x y raíz séptima de 1 más x, ¿qué necesito hacer antes para calcular ese límite? Los desarrollos limitados de esas dos funciones. Entonces vean acá. ¿Okay? Aquí yo tengo raíz séptima de 1 menos x. Esa raíz séptima significa potencia un séptimo. ¿Ok? Potencia un séptimo. Entonces, sí es un poquito engorroso, pero usted tiene que trabajarlo. Como les digo, aquí la explicación es que esto es un 1 menos x a la 1 séptimo. Entonces, usted me usa el desarrollo limitado de 1 más, me pone menos x, ¿ok? Y me pone un séptimo. Este es el alfa y este de aquí es el x que está escrito en el desarrollo, ¿ok? Entonces yo tengo el desarrollo escrito aquí. Entonces yo lo voy a aplicar, pero en vez de x voy a poner menos x. Y en vez de alfa voy a poner un séptimo. Entonces, si yo voy a hacer 1 menos x, y aquí un séptimo, ¿en qué va a afectar? ¿Verdad? Vean que aquí está la fórmula.
por eso la dejé ahí. 1 es 1, alfa es un séptimo, x, no, x es menos x, ese es el término que estamos tomando, entonces menos x. Eso es lo que empieza a afectar diferentes signos para las potencias impares en este caso. Y el alfa es una fracción, entonces tener cuidado, porque aquí en el siguiente tenés más alfa por alfa menos 1, es un séptimo por un séptimo menos 1, entonces si le quitas te queda menos 6 séptimos. Te falta poner que menos x a la 2, o sea, ese menos se va a perder, se cancela, está a la 2. Y que no se te olvide el 2 factorial, que es 2 por 1, es 2. Entonces al inicio uno tiene aquí como muchos numeritos, aquí se ocupa la calculadora para estar haciendo la operación, 7 por 7, 49, por 2, bueno, yo no haría por 2, se simplificaría con el 6, me queda menos 3 arriba, 49 abajo. Bueno, por eso es quedar menos 3 arriba, 49 abajo. Y x positivo. ¿Ves? Esto tiene una justificación. La justificación de que nos quede este desarrollo limitado es que yo tomé el valor en vez de x menos x y en vez de alfa un séptimo. Claro, se pone aquí uso la cálculo, ¿verdad? Para yo poner la fracción que corresponde, porque aquí les toca poner un séptimo. Eso es alfa. Un séptimo menos 1 es menos 6 séptimos. Y un séptimo menos 2 es menos 13 séptimos. Me falta poner el negativo a la 3, menos x a la 3. Y me falta poner 3 factorial dividiendo, que es 3 por 2, 6. ¿Ves? Este montón de operaciones es una fracción que se supone que es 13 arriba y 343 abajo. ¿Ves? Porque 6 y 6 se cancelan, un menos se cancelan, y me queda menos 13 y abajo 7 por 7, 49 por 7, 3, 3, 4, 3. No es difícil, lo que pasa es que hay que estar aplicando la fórmula con diferentes alfas y diferentes tipos. Y bueno, así hacen este último, ya miren, ni siquiera lo quiero escribir aquí, pero más o menos es, bueno, el que sigue, lo que sale nuevo es alfa, dijimos que es un séptimo, alfa menos 1 es menos 6 séptimos, luego menos 13 séptimos, y este otro les tiene que dar menos 20 séptimos. Se lo digo así en el aire para que ustedes lo comprueben y que de verdad les da menos 65 y 2401 dividiendo, porque aquí abajo está 4 factorial. Y falta aquí, que no se va a ver, que es la potencia, la última potencia, ¿no? Que es x a la 4 y luego o pequeña x a la 4. Entonces, este desarrollo de orden n, de orden 4, es este desarrollo que está aquí aplicado. Entonces, aquí este otro también se parecen mucho, vean que la diferencia es la alternancia de los signos, pero es porque aquí se usó 1 más x a la 1 séptima, ¿verdad? Estamos haciendo este, hacemos este, es lo mismo, pero con 1 más x a la 1 séptima. Entonces, vamos a aprender a reescribir todo en términos de desarrollo limitados. ¿Okay? ¿Y esto para qué? Vamos a ver aquí, ¿qué otro ejemplo hay? Pues para aplicarlo en límites o integrales. Entonces, ve acá. Si yo tengo una expresión que es un producto de dos funciones como estas, tan complejas, trascendentes, ¿verdad? E a la x por seno de x. Entonces, yo e a la x utilizo su desarrollo. Por ejemplo, tengo este apuntado con o de x a la 3, de orden 3. Tengo el de seno de x de orden 3 también. Entonces, la función que es el producto de estas dos funciones tiene un desarrollo limitado, que es el producto de estos dos desarrollos. ¿Y en qué me fijo? Bueno, mucho cuidado en los coeficientes y en las potencias que me quedan con O pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ven afectados? Esto que está aquí es de hacer. X se reparte, ¿verdad? Aquí yo me fijo que es repartir, aquí primero repartieron X, ¿verdad? Estos tres términos se repartieron. X se reparte, entonces se reparte al 1, la X. X por X, X a la 2. X por X a la 2 entre 2 es X a la 3 entre 2. Luego con este, X por X a la 3 de X a la 4, sextos. Y luego X por X a la, esta parte, X por O de X a la 3, ¿verdad? Es O de X a la 4.
Entonces, voy a fijarme qué otros términos se forman. Si ustedes quieren, pues se pone así. Vamos a repartir el x a la 3. El x a la 3 al repartir es por 1, ¿verdad? Aquí está el menos que hay que respetar, por eso está el menos aquí. Por 1 da x a la 3 entre 6. Por x da x a la 4 entre 6. El por x a la 2 da x a la 5 entre 12, que es este de aquí. Y luego el por este otro, ¿verdad? Es x a la 6, ¿está? Entre 36, ¿verdad? 6 por 6, 36. Y luego queda el multiplicando, que tiene potencia 3, multiplicando a O de x a la 3. Entonces eso es un O de x a la 6. Ven que van a salir diferentes O. En la primera sale O de x a la 4, luego sale O de x a la 6. En el último paso, ya les voy a explicar por qué aquí se ve solo O de x a la 3. Estas son las O que les quedaría. Ustedes recuerden que aquí falta un pasito más, si ustedes quieren lo incluyen, donde aparece O de x a la 4, O de x a la 6. Cuando voy a repartir este último, ¿verdad? Vamos a repartirlo. A él se reparte por 1, entonces es un O de x a la 3. O de x a la 3. Él se reparte que el segundo y me queda O de x a la 4. Y todos los demás son mayores potencias, porque es x a la 3 adentro y una potencia de x afuera. Entonces me siguen dando O's con mayores potencias. Y como yo agarro la mínima, entonces me queda O de x a la 3. Y todas las O's que salen son de 3 en adelante, entonces se deja como representante a O de x a la 3. La suma de esas expresiones es despreciable con respecto a x a la 3. Y la mayor de las potencias aquí, que permite o que queda antes de x a la 3, es esta x a la 3. Me queda x, se mantiene, x a la 3 se mantiene. Este con x a la 3 se le resta este, queda este con x a la 3. Todo lo que sea x a la 4, x a la 5 y x a la 6, aunque sea polinomial, son expresiones despreciables con respecto a x a la 3. Entonces, si es x a la 4, es despreciable con respecto a x a la 3, porque esto tiende a 0, cuando x tiende a 0. Entonces, toda mayor potencia, x a la 4, cualquier otra que se sume, x a la 5 y x a la 6, todas ellas sumadas igual son un O de x a la 3. Son despreciables con respecto a la potencia 3 de x. Entonces, por eso es que se simplifica tanto la expresión, ¿verdad? Y es muy útil porque así entonces no nos quebramos la cabeza calculando con expresiones complejas, sino que estamos sustituyendo el concepto a la hora de la convergencia en límites, pues por potencias de x más sencillas. Entonces, ves aquí dice, hay el desarrollo limitado de f en el orden indicado. Bueno, estos son, aquí están las respuestas, ustedes pueden practicar, necesitan el desarrollo del coseno y el del logaritmo, y aplicarlo con los signos adecuados. Entonces, para que ustedes lo tengan, aquí están, se lo pueden hacer solos. Y aquí está la parte donde me dice cómo incluyo los desarrollos a la hora de calcular derivadas o integrales, ¿verdad? Cómo se tiene un desarrollo limitado y qué se hace con su derivada y su integral. Es muy fácil porque son polinomios. Nosotros aquí tendríamos que resolver. Vamos a checar que estoy grabando bien. A ver si no es esto. Aquí vemos, ¿ves? Aquí tenés, si f tiene desarrollo limitado de orden n, centrado en a, como viene a continuación, donde a 0, a 1, a n son coeficientes, pues tenés el desarrollo de Taylor y el O de x menos a la n. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero derivar la función derivada? La derivada de f tiene su desarrollo limitado, que es derivar el desarrollo limitado de f. Tengo a f y su desarrollo. Derivo f, derivo el desarrollo. Eso es todo. Entonces, claro, quedan los mismos coeficientes. Si se fijan, pues perdemos algunos, ¿verdad? Perdemos la constante. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo f? La constante se va, no aparece.
Y aquí el coeficiente es 1 y queda a 1, ¿verdad? Entonces es este que está aquí el primero, queda traslapado. Aquí con la potencia 2 al derivar, me queda la constante y me queda 2, ¿verdad? X menos A. Entonces empiezan a bajar constantes, ¿verdad? Porque nos queda un grado menor. La derivada va a tener, si yo tengo un desarrollo de grado 5 para la función, entonces voy a obtener un desarrollo de grado 4 para la derivada. Si me apego a ese desarrollo, lo derivo, voy a tener un desarrollo para la función derivada. Eso sí, fijarse el grado que me piden. Entonces, si yo tengo un desarrollo de grado 5, al derivarlo me queda de grado 4. Entonces lo que tengo es un desarrollo de grado 4 para la derivada. Para integrar, lo mismo, ¿verdad? Si tengo f y la quiero integrar, entonces la integral desde a hasta x de la función, que se escribe otra variable de la variable u, pero aquí estoy integrando de a hasta x, es como integrar el original, ¿verdad? Este es el original, entonces voy integrando constante, entonces constante por x, digamos, ¿verdad? Pero evaluado de x a sería x menos a. Entonces, aparece el que aquí no tenía x menos a, ahora lo tiene. Todos van a tener un x menos a adicional, ¿verdad? Entonces, en la siguiente potencia, integrarla, ¿verdad? Esta potencia, ¿qué pasa si la integro? Al integrar, me quedaría a 1 x menos a la 2 entre 2. Pues empieza a aparecer un coeficiente más, ¿verdad? Entonces ahí integro, me quedaría x menos a la 3 entre 3. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo un desarrollo, lo integro para tener el desarrollo de la integral. De la integral ahí, como estamos trabajando, ¿verdad? Aquí definido. Entonces, claro, cuando vamos a calcular integrales impropias, ¿verdad? Tal vez de estas que es desde a hasta más infinito, pues yo voy a usar esta expresión de a hasta x, la integral. Entonces puedo integrar el desarrollo, ver si el desarrollo converge y entonces ya tener un criterio para saber si la integral impropia es convergente o divergente. Gracias a los desarrollos, otra vez. Porque en la función, si tiene el desarrollo, tengo el desarrollo de la integral. No es complicada esa parte, el asunto es sentarnos a implementar cada desarrollo, cada fórmula, hacerlo con diferentes ejemplitos, ¿verdad? Vean aquí dice que tenemos el desarrollo de la derivada de arcotangente, ¿verdad? Esto ya sí lo debemos de identificar. Entonces, dice, encuentra el desarrollo limitado de centro 0 y de orden 8 de la función arcotangente. Entonces, ven, yo tengo que aquí interpretar o recordar la relación entre arcotangente y esto. ¿Esto es su derivada o es su integral o qué cosa? ¿Verdad? Entonces, aquí se puede escribir arcotangente es la integral de 0 hasta x de 1 más u al cuadrado. Se pone con la letra u o la letra t, no se pone con x. Porque se pone aquí como otra variable, porque estamos usando la variable x aquí en el extremo para tener, porque ya se usó para arcotangente, ¿verdad? Entonces tenemos arcotangente de x es la integral de 0 hasta x de esta expresión, ¿verdad? Con la variable 1. Entonces arcotangente es una integral, sería la integral, o sea, integrar esta que está aquí. Integrar 1 sobre 1 más u a la 2 es integrar su desarrollo. Vamos a integrar su desarrollo y entonces dice, por tanto el desarrollo limitado de orden 8 es, e integramos esto, ¿verdad? A ver si podemos hacer un garabato, sería la integral de 1 es 1 por u a la 1. Integramos u a la 2 es u a la 3 entre 3. Integramos u a la 4 es u a la 5 entre 5 y así. U a la 7 entre 7 y aquí teníamos o a la 7, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos que llegar hasta 7, acá, hasta un grado más. ¿Ok? Entonces, espérense a ver si lo borré. Aquí,
O de 7. Y vamos a ver. Vamos a ver, es que borré ese pedacito para verlo revisado. Vamos a parar. Vamos a copiarlo aquí, esta tangente, creo que me falta. Vamos a copiar. 3 entre 3, 5 entre 5, 7 entre 7, 7. Evaluado de 0 a x, entonces ponemos aquí x y ya lo tenemos. Sería que poner sí, nos quedaría una expresión o de x a la 7. Yo lo dejaría así, con o de x a la 7, porque no tengo el 8. Vamos a ver aquí. Sí, lo podemos escribir así, con el desarrollo limitado hasta orden 8, hasta orden 7, perdón, para que sea como que corresponda a la fórmula y lo aplicamos así. Tendremos el desarrollo hasta orden 7. ¿Ok? Lo podemos dejar entonces hasta orden 7. Y me corrigen ahí nada más, no es problema. Y acá después dice que la misma regla de sustitución podemos obtenerla para calcular un desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo para una función que no está pura, sino que una sustitución. Aunque ya lo hemos como medio implementado, ¿verdad? Aunque sea como a la fuerza. Ya tal vez aquí podemos ver, dice, si tenés f y tenés el desarrollo limitado, entonces si tenés f de una expresión más compleja, o sea, una potencia de x menos a, o sea, está trasladada el centro, tenés una constante multiplicando, pues es sustituir eso dentro de cada valor de x. En vez de x, alfa, x menos a a la s. Entonces empieza a afectar no el primer término, sino del segundo en adelante. ¿Verdad? Afecta a cada uno y afecta aquí donde aparece en O también, ¿verdad? No afecta a la constante alfa, pero sí la potencia. Se juntaría la potencia de x menos a, o sea, la s, con la potencia enésima del desarrollo limitado que ya tiene. Y entonces, si está así alterado, si x está con menos a, entonces está centrado en a. Y el desarrollo nos quedaría de un orden mucho mayor si es f, pero de una potencia mayor. Entonces, por ejemplo, aquí hay el desarrollo limitado de orden 10 de la función coseno de 3x a la 2. X tiene un a la 2 y quiero orden 10. Entonces, con que yo tenga el desarrollo de coseno de orden 5, coseno, el de orden n igual a 5. Basta para entonces yo, gracias a esta x a la 2, me quede términos y al final voy a tener o de x a la 2, ¿verdad? Que está metido en una potencia 5 porque es el desarrollo de orden 5, entonces ya me quedan o's de x a la 10. Entonces hay que jugar un poquito ahí con los números. Entonces ven que aquí dice, tengo el desarrollo de coseno hasta orden 5. Y ya que lo tenemos, entonces vamos a sustituir 3x a la 2 en la expresión. Entonces, en vez de u, el coseno de u, coseno de 3x a la 2. 1, 1. U es a la 2, entonces es 3x a la 2 a la 2. ¿Ya? Todo se va incluyendo
3x a la 2 y aquí se mete 3x a la 2. Entonces aquí es donde se hace la sustitución, no sé si lo ven, está señalando. Está en términos de u vale 3x a la 2, se coloca en vez de u 3x a la 2 y me altera las potencias. Entonces me queda un desarrollo, me faltan muchas potencias, no está la x a la 2 ni a la 3, pero tiene diferentes potencias menores que 10 y una expresión despreciable con respecto a x a la 10. Entonces, de lo que hay que hacer es como practicar los desarrollos un poquito y las sustituciones. Aquí, tal vez lo podemos hablar rapidito porque creo que no viene hecho. Sí, no viene hecho, pero en necesitamos escribir todos los desarrollos de cada una de las expresiones para luego hacer la resta de los desarrollos y entonces ver cuáles expresiones quedan y cuáles son despreciables, o sea, se anulan cuando x tiende a 0. Aquí dice que ya de por sí por lo tanto no sale a la primera. ¿Okay? Porque vean que nunca hemos hecho límites así en cálculo 1. Tenemos raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta y raíz sexta. Lo que yo sí les invito es a desarrollar la fórmula, que teníamos un alfa, ¿verdad? 1 más x a la alfa. Hacer el desarrollito de de este y de este. Es un ejercicio que hay que hacer necesariamente. Entonces aquí uso un tercio, un cuarto, un quinto y un sexto. Y al hacer la resta de esos desarrollos ya vamos a tener un primer planteo. Aquí más o menos dice cómo es que se procede. Dice, bueno, y si tenés funciones con desarrollos en A de orden N, entonces el límite se puede calcular por medio de los desarrollos limitados. Claro, entonces sustituimos y nos va a quedar un desarrollo arriba y un desarrollo abajo. Podemos calcular ese límite, es lo que podemos trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí hay un ejemplo, pero muy pequeñito, de qué pasa con un límite como de seno de x entre x, para ver cuándo x tiende a 0. Entonces ya se sabe que da 1, pero si a seno de x entre x se le escribe el desarrollo, aquí más o menos están haciendo así. Déjenme ver. Es 1 entre x y este es el desarrollo de seno, de grado 4, que era x menos x a la 3 sextos más o de x a la 4. ¿Verdad? Entonces aquí te lo podemos usar. Creo que, ajá, 1 sobre x es esta x que está aquí abajo dividiendo. ¿Okay? Entonces, donde lo reparten nos queda 1. Al repartir nos queda un sexto, aquí hay un bolsillo, que es un sexto. Y aquí nos queda o de x a la 3. Yo creo que ahora lo habíamos escrito como, vamos a ver, creo que habíamos escrito o de x a la 3 aquí. Ahora, pueden dejarlo así, o de x a la 3. Se fijan en el video, en la parte anterior, ¿verdad? Que era o, era despreciable con respecto a la potencia x a la 3. El desarrollo. Sí, para seno, era como un 3 aquí. Vamos a borrarle. Era como un 3 aquí, vamos a corregirlo entonces, porque es un error. Aquí 3. Entonces, seno es este desarrollo. 1 entre x es este 1 entre x de afuera. Reparto al dividir x y entonces me queda 1, x a la 2, y aquí en vez de x a la 3, me queda x a la 2, ¿verdad? Porque tengo o de x a la 3 y estoy repartiéndole 1 entre x. Entonces me queda o de x a la 2. Entonces, me quedan expresiones que puedo calcular el límite. Está, el límite de 1 es 1. El límite de esta expresión cuando x tiende a 0 es 0. Y o de x a la 2 o tiende a 0. Entonces me queda 1 menos 0 más 0 da 1. Entonces es el límite de seno de x entre x gracias a, no L'Hopital, sino gracias a desarrollos limitados. Y vamos a empezar por acá. Estos otros límites que había que usar a la logaritmo de la expresión y usábamos no estoy mal, escribíamos la forma indeterminada. ¿Okay?
Entonces, pero lo vamos a hacer con desarrollo limitado. Vamos a leerlo, está aquí escrito. ¿Okay? Entonces yo tengo un límite cuando x tiende a 0 de 1 más 2x elevado a la 3 entre x. Entonces es un límite de la forma 1 a la infinito. Es una forma indeterminada. Entonces hacíamos un truquillo de poner e a la logaritmo de la expresión y bajar el 3x que estaba de exponente, bajarlo a multiplicar. Y entonces siempre recordar que se mantenía la e, pero entonces teníamos un 3 entre x, un logaritmo, y queríamos hacer la forma 0 sobre 0. ¿Verdad? Cuando x tiende a 0, esto da de la forma 0 sobre 0. Entonces aplicamos L'Hopital siempre en el exponente de la e, ¿verdad? Todo tenía límite, decía límite de e elevado a, y era aquí en el exponente que usábamos L'Hopital. Entonces no vamos a usar L'Hopital, sino que vamos a usar el desarrollo de la expresión. Entonces aquí, ustedes me siguen, dice límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Se usa, ¿verdad? La expresión esa se llama u, digamos. Entonces se va a poner, se le pone un logaritmo y se pone una e. E elevado a la logaritmo de 1, porque eso es una propiedad, esto es igual a 1. ¿Ok? Entonces, aquí esto es la e de exponencial y aquí está el logaritmo del exponente. Como les digo, hay un 3x en el exponente, entonces sería logaritmo de la base con el exponente. Entonces aquí está el exponente multiplicando afuera. 3 entre x por logaritmo de la base. Entonces se vuelve a reacomodar, pero para usar desarrollos. Este es el desarrollo limitado que se usa, el de logaritmo. Entonces, esto es una e de exponencial, tenés 3 entre x y tenés logaritmo que es incompatible con x y antes se derivaba ahí. Aquí lo vamos a hacer es implementar el desarrollo, un desarrollo pequeñito, no se ocupa mucho. ¿Por qué? Porque tengo dividiendo por x nada más. ¿Ves? Entonces, con que esté de potencia 1, tenés 2x más o de x. Repartes x a dividir, entonces, bueno, el 3 multiplica, entonces nos queda la exponencial y te queda 6, x entre x se cancela y te queda o de 1, ¿verdad? Entonces, es una función que pierde, que tiende a 0, ¿verdad? Que tiende a 0. Cuando eso de 1 es que la función tiende a 0. Entonces, esa parte tiende a 0, ¿verdad? Entonces, el límite es e a la 6 más 0. Entonces, es e a la 6. Entonces, estás calculando límites. Y vamos a ver acá, no sé si es el mismo que salía antes, pero igual yo se los dejo como de tarea porque es muy tedioso. O sea, lo que tienen que hacer es leerlo bien, que cada raíz se le pasa a su respectivo desarrollo, aunque sea chiquitito el desarrollo. Vea que aquí, en este tipo de ejercicio, como se va a usar lo del binomio, vean que el desarrollo cortito que se hace, con o de x a la 1. Entonces vamos a ver aquí cómo lo van a aplicar. Bueno, dice, saquemos al factor común todo lo que se pueda para que me quede en el formato en que yo pueda usar el desarrollo. Por eso salen estas raíces, porque yo lo que tengo es original el desarrollo para 1 más x elevado a un alfa. Pero aquí yo no tengo un 1, aquí yo no tengo 1. ¿Ves? Entonces yo ocupo limpiar esas raíces. Entonces yo digo, bueno, raíz cúbica yo sé que es un alfa, es un tercio el alfa. Pero ¿y el 8 cómo lo limpio? 8 se vuelve un 1 solo si lo divido por 8. ¿Verdad? Si yo saco 8 a factor común, entonces yo tengo que sacar a factor común ese número que está ahí del primer componente. Eso es lo que tengo que asegurarme. Claro, si yo voy a partir de 8 menos x, la expresión es sacar 8 factor común para que me quede 1. Entonces me queda 1 menos x entre 8. Me queda raíz cúbica de eso. ¿Qué necesito? Bueno, separar aquí la constante no es nada, no afecta, no incomoda. Esta raíz cúbica de 8 y raíz cúbica del binomio. ¿Por qué aparte? Porque la propiedad de potencia me permite separar las raíces, ¿verdad? En un producto. Y ya que tenemos esto, entonces yo ya me desentiendo de esta constante. Yo sé que ahí está, eso son 2, raíz cúbica de 8. Lo que me importa es el desarrollo. Yo tengo desarrollo, voy a tener un desarrollo de esta parte. A la 1/3. Entonces, ¿qué vas a usar? Este desarrollo, pero lo vas a implementar, lo vas a aplicar a ciertas expresiones, ¿verdad? Entonces,
tengo el desarrollo 1 más x elevado a la alfa. ¿Cuál es nuestro x? ¿Cuál es nuestro ejemplo? Es con menos x octavos. Y aquí arriba un tercio. Ah, bueno, entonces así es el desarrollo. 1 más alfa x cantidad, que es lo que está en la cajita, es menos x entre 8. Y o de menos x entre 8, imagínate, ponelo ahí. Eso es o de x, porque la constante no cuenta. Entonces, nuestro desarrollo ahí es 1 menos x, 3 por 8, 24, más un o de x. ¿Ves? Ya tenés un desarrollo de grado 1 para esta raíz, para esta primera. Entonces, eso es lo que quiero que hagan las 4 veces. ¿Ok? Tener el desarrollo de cada uno, entonces escriben la resta, y vamos a conocer, nos quede bien. Creo que aquí está. Aquí está, digamos, no están los pasos, pero ya con ese que yo les dice aquí. Aquí se sacó raíz cúbica de 8 y aquí se sacó raíz cuadrada de 4. Igual son 2 en cada una y se sacó un 2 a factor común por eso. ¿Okay? Esta expresioncilla tiene su desarrollo, que es lo que les acabo de mostrar que puede calcular. Pero eso tiene desarrollo, es esto de aquí. 1 menos 20, menos x sobre 24 de x. Este otro lo haces, ¿verdad? Ya está reescrito. Entonces te vas a guiar, este es el desarrollo que tiene. Y así con las raíces de abajo. Aquí están las raíces de abajo, están los desarrollos respectivos. A ella no hay que sacar nada factor común porque ya tienen uno, es solo sustitución en el desarrollo limitado. Entonces, ya que tenés todos esos desarrollos, haces operación con la O pequeña. ¿Ves? Ya no es tan complicado, se resta, se suma, entonces te quedan expresiones aquí con X. Aquí están haciendo el paso como largo, esta es la fracción por X, más O de X, y esta es una fracción por X más O de X. Y entonces está afuera. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ya, yo creo que ya casi que se termina ahí el ejercicio. Las O pequeñas, ustedes saben que tienden a cero. Aquí lo que hay que hacer es sacar una potencia de X, muy parecido a los límites que hacíamos entender que había muchas expresiones que tendían a cero. Lo que pasa es que aquí nos falta sacar una X más de potencia, ¿verdad? Como que se saca X a factor común arriba y abajo. Entonces nos queda menos 5 doceavos y menos 4 sobre 5. Y este te queda O de 1 y O de 1. Entonces, esos O de 1 son cosas que tienden a cero. Y las fracciones, pues, dan en total un 25 y un 24. Yo creo que tal vez aquí es lo más oscuro, que tal vez no entiendan de dónde salió. Aquí, digamos que de arriba yo haría, saco X, me queda menos 5 doceavos y me queda O de 1. Y abajo me queda, saco factor común X, me queda menos 4 sobre 5 y O de 1. O de 1 significa que esa expresión tiende a 0. Esto se cancela. Entonces, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y te queda la operación menos 5 sobre 12 lo dividido por menos 4 sobre 5. Extremos por extremos y medios por medios da 25 arriba, y 12 por 12, 12 por 2, 24 por 2, 48. A ver, 48. Ajá. Y afuera había un 2. Está el 2, por eso que está raro ese 24. Afuera hay un 2 multiplicando, entonces por 2 sería la respuesta. Entonces sería 25 sobre 24, dice. Porque 48 y 2 tienen mitad. Entonces te quedaría 25 sobre 24 límite. Más o menos así, porque tal vez aquí el paso no. No, estos son garabatos, ¿verdad? Sería lo que ustedes escriban con un límite, cuando X tiene a 0, y ponerle pues afuera. Pero así es como se calculan los límites. Lo que hay que tener es listas de desarrollos escritas y poder implementarlos bien sin problema. ¿Ok? Sin tirar mucho buscando cuál es el desarrollo de grado tal, estar derivando y derivando en el examen, que ya ustedes lo tengan listo. Yo voy a parar aquí. ¿Okay? Van a tener lo pueden intentar, vean que dan menos 2 novenos.
y los desarrollos de ellos, se pueden ayudar un poco con Wolfram, creo que ahí uno los puede chequear, aunque se te sale algún desarrollo, ¿verdad? O pueden poner en internet desarrollo limitado de seno y que te salgan de diferentes grados, entonces los copias en una hojita, de tener diferentes grados, de grado 1, de grado 3, de grado 5, dependiendo de lo que te vayan a pedir, entonces ya tenés como avanzar esa parte. Y voy a parar aquí y voy a dejar la parte de integración para que el profe lo vea, pero es igual, o sea, realmente no tiene nada de complicado, aquí tienen hechos los desarrollos de cada sección que está en la integral, y entonces se va a integrar una expresión mucho más sencilla, y listo, y se va a decir si es convergente o divergente, que es lo que interesa, ¿verdad? Ese lo pueden leer solitos, el par de ejemplos de acá, creo que en la última hoja, sí, del folleto, ¿ok? Del folleto de mediación. Entonces, hasta aquí la explicación y ven a Profe Grading el jueves para hacer ejercicios de esta parte, ¿verdad? Que él considere de aplicaciones ahí, que a él se le ocurra que son útiles y pues nada más. Yo les prometí un video de las funciones hiperbólicas, pero me dan chance mañana miércoles, yo lo grabo con mucho gusto. Chao.